1 de la tarde con 26 minutos. Iniciamos de inmediato con las noticias internacionales. María Alejandra. Así es, William. Abrimos el panorama informativo mundial y lo hacemos con esta noticia. Unas 400 personas sospechosas de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos tuvieron que ser liberadas por las autoridades del país en paradas de autobuses en Arizona, ya que los centros de detención están llenos por un aumento de inmigrantes. Por primera vez, los centros de detención en Texas han estado desbordados en el último mes debido a una gran afluencia de centroamericanos que cruzaron la frontera al Valle de Río Grande, declaró el portavoz de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en Tucson, Arizona. Muchos republicanos en el Congreso y algunos legisladores estatales dicen que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para asegurar la frontera sur con Estados Unidos. Varios grupos presionan por una reforma que les conceda a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en el país un camino hacia la ciudadanía estadounidense. Muchas personas que cruzan la frontera ilegalmente desde México son rápidamente obligados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos a volver, pero aquellos procedentes de América Central y otras regiones deben ser trasladados a la Oficina de Inmigración y Aduanas para ser enviados a sus países. Los 400 inmigrantes que fueron ingresados a Texas fueron entregados a la custodia de las autoridades locales y liberados en estaciones de autobuses en Tucson y Phoenix. Los inmigrantes deberán presentarse dentro de los 15 días a una sede de la agencia cercana a donde fueron trasladados y sus casos luego se manejarán en una base a las prioridades migratorias. Responsables federales de la administración del presidente Barack Obama han centrado sus prioridades en el retorno de inmigrantes no autorizados detenidos en áreas fronterizas y en la deportación de aquellos que no son condenados por delitos. La dirigente opositora venezolana María Corina Machado presentó en la Fiscalía una denuncia contra el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, por 7 delitos tras acusarla ayer de eludir un plan de magnicidio y un golpe contra el presidente Nicolás Maduro. He procedido a formular una denuncia en contra de una serie de ciudadanos que están involucrados en los siguientes delitos: simulación de hecho punible, difamación e injuria, falsificación de documentos, espionaje informático, instigación pública, violación a las libertades políticas y asociación para delinquir. Rodríguez involucró a Machado en un plan para acabar con la paz en Venezuela que incluía un magnicidio y un golpe militar, ya abortado, que defendió mostrando varios correos electrónicos atribuidos a la exdiputada. Estos correos habían sido supuestamente enviados por Machado a diferentes simpatizantes de la oposición venezolana y en ellos se mencionaba al nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, asegurando que apoyaba sus planes. Venezuela vive desde hace meses protestas antigubernamentales que en las últimas semanas han ido decayendo y que han dejado a más de 40 muertos y cientos de heridos y detenidos. El Ejecutivo acusa a Machado, entre otros, de fomentar actos vandálicos con el objetivo de desestabilizar al gobierno del presidente Maduro, algo que ella ha negado. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, elogió un acuerdo firmado con el Club de París, acreedoras en el pago a las deudas vencidas, para ayudar al país a poner fin al endeudamiento internacional. Del Club de París, que un país en nuestras condiciones negocia con este organismo multilateral sin la intervención del Fondo Monetario Internacional y sin resignar la autonomía que debe tener todo país soberano y que nos revela como un país que cuando nos dejan crecer, que cuando nos dejan desarrollar nuestras propias políticas, que cuando se permite generar trabajo y empleo, está en condiciones de honrar sus compromisos y hacerse cargo de sus deudas. Argentina podrá borrar alrededor de 9.700 millones de los atrasos en los próximos 5 años. Frente a una economía en crisis y la disminución de las reservas de divisas, Argentina ha estado en un empuje desde finales del 2013 para resolver las disputas con los países acreedores y las empresas extranjeras en el acceso para nuevos fondos y atraer inversiones a sus enormes recursos. El país ha sido prácticamente excluido de los mercados de capitales desde el 2001 al 2002, de forma predeterminada en aproximadamente $100.000 millones.
El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Danoue, obtuvo en Cuba una atención de alto perfil oficial, incluyendo un encuentro con el jefe de Estado, Raúl Castro. La reunión de Danoue y otros empresarios estadounidenses con Castro fue el clímax de una visita de poco más de 2 días, que surgió un nuevo capítulo en las tensas relaciones bilaterales. El presidente cubano y Danoue abordaron temas de interés para ambas naciones. La visita también tuvo un alto perfil de cobertura por parte de la prensa oficial y estatal en Cuba, incluyendo una conferencia brindada por Danoue en el aula magna de la Universidad de La Habana. Las autoridades de Perú declararon que 1.217 libras de cocaína fueron confiscadas en la selva y que estas estaban destinadas a Brasil para la próxima Copa del Mundo. Un vuelo de droga iban a sacar de una pista que recién estaban terminando de construir. Sin embargo, el trabajo se hizo inmediato. Pudimos detener a 6 personas, 578 kilos de clorhidrato de cocaína, que iban a salir. Sí, esta cocaína efectivamente estaba enterrada, pero la expertise, la experiencia, la dedicación de este personal pudo detectar los 578 kilos de droga prácticamente enterrada. Y eso nos permitió a nosotros tener prácticamente la prueba más importante para poder meter tras las rejas a estos traficantes. Esta droga iba a salir con destino a Bolivia y lógicamente entrar al Brasil. Usted entenderá que Brasil en este momento se ha convertido en el segundo país más consumidor de droga, ¿no? A la vez también Brasil, por el mundial hoy en día, es un lugar muy expectante para los traficantes. Pero también Brasil es un lugar de tránsito de droga hacia Europa, vía. La Copa del Mundo está programada para comenzar el 12 de junio en Brasil. Perú ha superado a Colombia para convertirse en el mayor productor mundial de cocaína, según Naciones Unidas. Al menos 29 personas resultaron heridas a causa de un terremoto de 6.1 grados en la escala de Richter que sacudió hoy la provincia de Yunnan. Tras el temblor en el distrito, los residentes locales se apresuraron a correr a lugares abiertos y se registraron escenas de pánico. La policía fue enviada al poblado de Chang'an, que está cerca del epicentro. El Departamento de Asuntos Civiles de la provincia dijo que el movimiento provocó cortes de luz y las comunicaciones no se vieron afectadas. El gobierno de Yunnan puso en marcha una respuesta de emergencia de grado 2, enviando al lugar a un equipo de 50 personas para supervisar, investigar y evaluar la magnitud del desastre. El sismo de 5.9 grados, de acuerdo con el Departamento de Meteorología e Hidrología de Myanmar, se produjo a 738 kilómetros al noreste de Mandalay, la capital. Yunnan se encuentra en donde se unen la placa euroasiática y la placa de la India y es propensa a varios terremotos. 3 personas fueron detenidas en la India, entre ellas un oficial de policía acusados de haber violado en grupo a 2 adolescentes que posteriormente abandonaron colgadas en un árbol. Según las autoridades, los detenidos son 2 hombres sospechosos de violación y asesinato y un alguacil acusado de conspirar con ellos y también acusado de negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 3 agentes han sido destituidos por no registrar la denuncia de las familias tras la desaparición de las adolescentes. Cientos de residentes de la localidad de Bandaún han celebrado una manifestación silenciosa contra la indignación de la policía ante el suceso. Las 2 niñas de 14 y 15 años eran primas. Ambas fueron secuestradas el martes por la tarde en su aldea Bandaún, cuando se dirigían al baño. A la mañana siguiente, los propios residentes localizaron los 2 cuerpos colgados en un huerto cercano. La autopsia ha confirmado abusos a las 2 víctimas, que murieron por ahorcamiento. Los equipos médicos también han extraído muestras de ADN para tratar de determinar la identidad de los agresores. Las violaciones son una práctica relativamente frecuente en la India y las mujeres marginadas son las víctimas más vulnerables. Familiares de las víctimas de la ciudad ucraniana de Donetsk se reunieron para darle el último adiós y rendirle tributo final a sus seres queridos. La muerte de las víctimas se produjo cuando combatientes antigubernamentales y soldados ucranianos bombardearan el aeropuerto el pasado lunes. Los dolientes celebraron con flores y retratos de los muertos. Una madre gritó que su hijo había sido asesinado por francotiradores estadounidenses. Los ataúdes de los muertos fueron cargados en camiones y llevados al otro lado de la frontera con Rusia para ser enterrados. La situación en Donetsk sigue siendo tensa tras la violencia que estalló a principios de esta semana. Un edificio administrativo
administrativo fue tomado por los rebeldes y permanecen llenos de basura en el interior. La Organización de Naciones Unidas confirmó hoy que al menos 17 personas fueron asesinadas y otras 27 secuestradas en un ataque con granadas y armas ligeras contra una iglesia en Bangui, la capital de la República Centroafricana, donde 9.000 desplazados internos habían encontrado refugio. De esas víctimas de la violencia interreligiosa en la República Centroafricana, 2.000 habían llegado apenas hace una semana, huyendo de ataques y enfrentamientos armados en barrios colindantes, mientras que el resto de desplazados se encontraban en la iglesia desde diciembre cuando la violencia se agravó. El ataque contra la iglesia de Nuestra Señora de Fátima ha sido el peor registrado contra cualquier recinto que acoge desplazados en Bangui, desde que el grupo insurgente Seleka, que había tomado el poder por un golpe de Estado, fue expulsado a su turno en enero. El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados señaló que hasta ahora las iglesias, monasterios y mezquitas habían sido lugares de acogida seguros para decenas de miles de desplazados por la violencia. En Bangui, 32 de 43 recintos de desplazados son instituciones religiosas, precisó. En la última semana, la violencia armada y los abusos contra civiles se han agravado en la República Centroafricana, tanto en su capital como en ciertas zonas del interior del país. En otra información, la venta de Los Ángeles Clippers puede estar cerca de concretarse y hacer historia si se acepta la oferta de $2.000 millones que ha presentado Steve Ballmer, el exdirector de Microsoft, esto de acuerdo a varios informes periodísticos. El exdirectivo está listo para pagar $2.000 millones por el equipo de básquetbol Clippers. La autorización dada por el actual dueño del equipo, Donald Sterling, suspendido de por vida de la NBA por sus comentarios racistas a su esposa Shirley Sterling, para que negocie la venta del equipo junto con la NBA, ha sido la clave que puede permitir el cierre de la operación. El acuerdo tendrá que ser aprobado por la NBA y será suficiente. Dado que Sterling no tiene ninguna capacidad de decisión, siempre de acuerdo a las mismas fuentes periodísticas. Lo que sí es seguro es que la oferta de Ballmer superó a las propuestas de los grupos liderados por David Griffin, con 1.600 millones, y los inversores de Los Ángeles, Tony Reser y Steve Kerr, con 1.200 millones de dólares. La oferta de Ballmer todavía está en curso y no ha sido ya declarada oficialmente la ganadora. Nosotros seguimos trabajando para mantenerle informado con lo que ocurre en el mundo en nuestras emisiones de las 6 y 9 de la noche y también este fin de semana. Así es, María Alejandra, la cobertura noticiosa del fin de semana, Noticiero Guatevisión, emisión sabatina a las 7 de la noche y la emisión dominical a las 7:30 de la noche con nuestro director Haroldo Sánchez, el resumen de lo más importante de lo que ocurre en el fin de semana en Guatemala y en el mundo. Por ahora le damos la bienvenida a Carlos Roquel. Carlos, bienvenido a este set. Ya tenemos información de lo que ocurre en los departamentos. Antes, un avance informativo, la pausa y volvemos con esto. Así es, William. Buenas tardes, Alejandra. Cuando regresemos, consternación en el Quiché por la desaparición de 3 jóvenes estudiantes. Tendremos los detalles al regresar del corte comercial.